Profe, está apagado su micrófono. Gracias. Queridos estudiantes, vamos a empezar la segunda y última parte de nuestra clase de hoy y ahora vamos a pasar a análisis gramatical. Bien, hemos visto hasta ahora el sujeto y el objeto directo. Bien. Espero que seamos capaces de distinguir nítidamente qué es un sujeto y qué es un objeto directo. ¿Sí? Recuerden, para identificar ambas funciones tenemos dos preguntas diferentes. A ver, Nancy. Nancy. Por favor, ¿cuál es la pregunta para encontrar el sujeto? ¿Quién o qué? ¿O quién? Nancy. Estaban contestando dos quién? estudiantes. ¿Cuál es la pregunta completa? Nancy, repita, por favor. La primera es el qué y a quién. No, pues no. El sujeto no lleva preposición. Entonces, formule bien los pronombres interrogativos. ¿Cómo van? Entonces sería qué o quién. ¿Qué más? Esos son los pronombres, pero ¿y el verbo dónde va? ¿Antes o después de los pronombres? De la pregunta completa. No sé. Ya, gracias, Nancy. A ver, Estefanía. Estefanía. ¿Qué? ¿A quién más el verbo? No. El no es a quién. Eso es objeto directo. ¿Qué? ¿Quién más el verbo? Eso sí, gracias. Ok, esta es la pregunta para encontrar el sujeto. Ahora, Yomaira. Sí, profe. La pregunta para encontrar el objeto directo. ¿Qué? ¿Quién? ¿A quiénes? ¿Qué? ¿A quiénes? Pero falta el verbo. El verbo va antes. Entonces, repita la pregunta completa. El verbo transitivo antes y de ahí qué o a quiénes. Correcto. ¿A quién? ¿Ya? Muy bien, gracias. Bien. Por favor, el orden es importante. Creo que primera vez que pongo ambas preguntas juntas. Ya estoy resumiendo y ahora voy a avanzar al objeto indirecto. Pero primero voy a hacer un ejercicio de aplicación para que ustedes comprendan bien y el resto de la hora vamos a empezar ya sistemáticamente a hacer los ejercicios de análisis gramatical. Unos 10 minutitos máximo o cuarto de hora y termino lo que es la cuestión de las definiciones. ¿Sí? Bien, verán, estamos en la pregunta para encontrar el objeto directo. Objeto directo solo puede ver con verbo transitivo. Por eso pongo acá transitivo. Acá el sujeto puede ser de cualquier tipo de verbo. Copulativo, semicopulativo, transitivo o intransitivo. Objeto directo solamente los verbos transitivos.
¿sí? Entonces, eso va en primer lugar. Luego, ¿sí? ¿Qué? Ese es el pronombre interrogativo para las cosas, que con tilde, ¿sí? Y en caso de que el objeto directo sea una persona u objeto personificado, entonces lleva la preposición a. ¿Sí? ¿A quién? ¿Sí? Bien. Estamos. ¿Sí? ¿Qué para cosas? ¿A quién? Para personas. Después del verbo. Primero el verbo, después los pronombres interrogativos. Y noten que está con tildes, ¿sí? ¿Qué o quién? Bien, ejemplo. Sabemos que Faustino Rayo mató a García Moreno. ¿Sí? O pasemos a un ejemplo más bien con el verbo amar, ¿sí? Romeo ama a Julieta, ¿sí? Ese es el orden normal de las palabras. Primero sujeto, después verbo transitivo, al último objeto directo. ¿Sí? Tenemos el siguiente esquema. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, voy a propósito, a alterar el orden de las palabras y después nos preguntamos quién es el sujeto y quién es el objeto directo. ¿Sí? A Julieta ama a Romeo. ¿Sí? Bien. A Julieta ama Romeo. ¿Sí? Esa es la oración. Analicemos esta oración. En otra ocasión yo les dije que previamente al hacer el análisis gramatical puede ser conveniente reordenar las palabras para que quede en este orden. ¿Sí? Eso no lo vamos a hacer, o bueno, si quieren, hagámoslo. A ver, Juan, ¿está ahí? Juan. Sí, profe. A ver, reordene las palabras de esta oración para que tengan esta estructura. Voy a amar. ¿No está claro? Disculpe, profe, ¿es Julia ama o cómo está? No, aquí dice, a Julieta ama Romeo. A Julieta Julieta. ama Romeo. Ponga en este orden. ¿No? A Romeo ama a Julieta. Ya. Sería a Romeo, Julieta ama. No. A Romeo, no. Me estaba tan seguro. A ver. Sujeto. Julieta ama. ¿No? A Julieta ama a Romeo, profe. No está en ese orden ya. Está igual que acá. Pues, le dije que reordene. ¿No? A ver, Eric. ¿Está ahí Eric? No. A ver, Brigitte. Brigitte. Tania. Milen. No, Milen no estaba aquí. Ya. A ver, Cristel. Bien. A ver, alguien que quisiera, vamos, nueva vuelta. Marcelo, Milena, sí Quedaría, estoy.
Romeo ama a Julieta, profe. No, Ya, quedaría, esta era así. Milena no respondió, por eso pasé a otro estudiante. A ver, pero no le tenía presente en la lista. Milena sí está aquí. Sí, profe, sí estoy. Ya. A ver, entonces ya, gracias, ya le puse en la lista a Milena. Ya, el orden correcto de la oración es Romeo ama a Julieta. ¿Sí? Justo lo inverso de lo que está acá. ¿Sí? En primer lugar, Romeo después ama a Julieta. Bueno, ese es el orden normal. Ahora, apliquemos, vamos a ver, María, Sí, profe. ¿dónde está el verbo y qué tipo es? ¿De qué tipo es? El verbo ama y es transitivo. ¿Correcto? Ya. Gracias. Ahora vamos, Nicole. Perdón, no está aquí Nicole. Estefanía. Sí, profe. Haga la pregunta para encontrar el sujeto. ¿Quién ama a Julieta? Ya, gracias. Bien, respuesta, Joana. ¿Quién ama? Romeo. Gracias. Bien, entonces, Tania. Sí, profe. ¿Qué función ha sido Romeo? Sujeto. ¿Correcto? Ya. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, hicimos esta pregunta. ¿Quién ama? ¿Quién ama? Romeo. Romeo ama. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ahora, finalmente hagamos la pregunta para encontrar el objeto directo. A ver. Erika. Lisbeth. Mary. Diga, profe. Ya hice una pregunta. Formule usted la pregunta para encontrar el objeto directo en esta oración, con esta estructura. Sería... no, profe, no. Ya. A ver, Alison. Sería amar. Sí, amar a quién. Ama aquí. Ama a quién. Ya, correcto, gracias. A ver, Luis. Dígame, profe. Responda a la pregunta. Dijo, ¿Ama a quién? ¿a A quién? Julieta. Ya, Julieta. gracias. Entonces, ¿qué ha sido a Julieta? Santiago. ¿Qué función cumple a Julieta? directo. Objeto directo, gracias. Objeto directo. Ya. Bien.
A Julieta ama Romeo. ¿Sí? Bien. No porque esté cambiado el orden de las palabras, eso significa que cambian las funciones. No. ¿Sí? Por más que aquí a Julieta esté en primer lugar, eso no significa que a Julieta sea el sujeto del verbo. El sujeto está al último. Sea que esté en primer lugar o al último, Romeo es el sujeto. No por ponerse después del verbo ya se convierte en objeto directo. El orden de las palabras no es indicador de qué función cumple esa palabra o esas palabras, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta en esto? ¿No? Bien, pasemos ahora a objeto indirecto. Profe, disculpe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? En este caso, ¿cómo podemos definir específicamente que Romeo es el sujeto? Porque les dije, gracias por la pregunta, Juan, el 99,99% de los casos, el sujeto no lleva preposición. ¿Sí? Y aquí tenemos Romeo sin preposición y a Julieta con preposición. Esta preposición le elimina a Julieta para ser el sujeto del verbo. ¿Sí? Además, o sea, estamos nosotros... A ver, su pregunta era, ¿por qué Romeo es el sujeto? Un primer criterio es que en la grandísima mayoría de los casos, los sujetos no llevan preposición de ningún tipo. Y eso no estoy queriendo decir que nunca lleven preposición. Y yo les di por lo menos 2 ejemplos. Dice, atrás de las cortinas es un buen lugar para esconderse. O a las 3 de la tarde es una buena hora para la reunión. En ambos casos, el sujeto lleva preposición, pero son casos realmente excepcionales. Salvados, dejando de lado esos casos, el resto, que es la grandísima mayoría, los sujetos no llevan preposición. Ahí hay el primer criterio. ¿Sí? Y segundo, aquí tenemos objeto directo. Cuando el objeto directo es una persona, lleva la preposición a, ya está subrayada. ¿Sí? Quien tiene la preposición a es el objeto directo. Por lo tanto, si Julieta está precedida por la preposición, esto es objeto directo. Esto es una marca, una señal, un indicio de que no puede ser sujeto. ¿Sí? Si nosotros hacemos la pregunta, ¿quién ama? La respuesta es, no puede ser a Julieta. No, no, no. La respuesta tiene que ser, Romeo ama. ¿Sí? Entonces, la pregunta es la que me permite distinguir entre sujeto y objeto directo. ¿Sí? Vimos que el objeto directo se puede reemplazar por un pronombre. ¿Sí? ¿Quién me dice por qué pronombre se reemplazaba? ¿Por qué pronombres se reemplazan los objetos directos? Lo, la. No, las. Correcto. Lola, los, las. Correcto. Gracias, Luis y Denise. Bien, entonces reemplacemos en este ejemplo el objeto directo por un pronombre. Entonces, ¿cómo quedaría? A ver, Alexandra, Cristian. Sí, profe. Reemplace
reemplace el objeto directo por un pronombre. Entonces, ¿cómo queda? ¿No? A ver, ¿quién me dice? Profe, ¿sería la ama a Romeo? No, ahí es Romeo, ámalo. Romeo, ámala. eso. Romeo la ama. Pero no puede ser Romeo. A ver, ya no recuerdo exactamente cómo fue lo que Leslie creo que fue la que propuso una respuesta. Sí, profe, pero estructura mal. Ya. Bien. Romeo la ama. ¿Sí? Aquí, este es un pronombre femenino singular. Está reemplazando a Julieta. A Julieta. ¿Sí? Romeo la ama. ¿Sí? Ama a Julieta. Entonces, ese es el pronombre la. Está concordando en género y número con a Julieta, ¿sí? Femenino singular. ¿Sí? Bien. Entonces, espero que esté comprendido. ¿Sí? El objeto directo, los objetos directos se reemplazan por los pronombres lo, la, los, las. ¿Sí? Respectivamente masculino y femenino, singular y plural. ¿Sí? Bien. Ahora pasemos al objeto indirecto. Bien. Leamos lo que está en el resumen de la gramática. Voy a traer mi resumen. Denme un segundo. A ver. ¿Qué es lo que está representando el objeto indirecto? Tenemos 4 aspectos. El objeto indirecto representa el destinatario o el receptor, el experimentador o el beneficiario de la acción o el estado del verbo. ¿Sí? Son 4 grandes grupos diferentes que hay que tener presente con respecto al objeto indirecto. Bien, eso está en la página 4, en la última línea. ¿Sí? A ver, Tatiana, ¿usted creo que tiene alguna pregunta? Marcelo, disculpa que le interrumpa. Me llamo Cristian, dijo que cuando le preguntó se le ha ido la luz. Por eso ya no debe estar en clase ahorita. Que le disculpe. Ya. Gracias por la aclaración. Bien. A ver, verán, está aquí
el destinatario, eso viene de destino, a quién va dirigida la acción, ¿sí? Ahora, receptor, ¿sí? Viene del verbo recibir. ¿Quién recibe la acción del verbo? ¿Sí? El experimentador, eso tiene que ver con sentimientos, con sensaciones, por ejemplo, dolor, gusto, placer. Y finalmente, una cuarta categoría de elementos que pueden funcionar como objeto indirecto es aquel que recibe un beneficio o su contrario. Lo contrario de beneficio es perjuicio, el que recibe un daño, ¿sí? Una molestia, una dificultad, ¿sí? Puede ser que las dos últimas categorías se junten, ¿sí? Quien experimenta un perjuicio es el objeto indirecto, ¿sí? Ahora, lo contrario de destino también es, o de destinatario, es la cuestión del origen, ¿sí? Las categorías opuestas, ambas pertenecen al mismo objeto indirecto. Entonces, para aclarar, pongamos ejemplos, ¿sí? A ver. Bueno, por algún lado tenía mis tarjetitas. Recuerden que les mandé los archivos para que impriman y tengan eso en el bolsillo, ¿sí? Para que cuando están, por ejemplo, esperando el bus o haciendo la cola en el supermercado, se den unos 3 minutitos de repaso, ¿sí? Bueno. Ahí estaban las categorías de los verbos que van con objeto indirecto. Y ustedes tienen esta tabla y aquí está el objeto indirecto, ¿sí? Les voy a poner, no hace falta que ustedes se aprendan toda esa lista, pero esa lista les sirve para familiarizarse, para ayudarles a comprender lo que es el objeto indirecto, ¿sí? A ver, está en el e-virtual ejemplos de oraciones que se construyen con verbo transitivo más objeto directo o estas otras oraciones que van con objeto indirecto. Veamos por ejemplo, la siguiente estructura. Fíjense, tenemos un verbo transitivo y dos objetos. El primero directo, el segundo indirecto. El caso típico de una oración de este tipo es el de Romeo da, da una flor a Julieta. El verbo dar está expresando una acción que sale del sujeto y en primer lugar recae en la flor, ¿sí? Ahí hay un tránsito. Esa acción sale del sujeto y llega directamente al objeto directo. Pero la acción no termina ahí, sino que termina en a Julieta. Ella es el destinatario o la destinataria,
¿sí? Quien finalmente está recibiendo la flor, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se juntan destinatario y receptor, ¿sí? Comúnmente las dos categorías van juntas, ¿sí? Bien, entonces, ejemplos de oraciones que comparten esta estructura son los siguientes. A ver, contar una historia a los nietos, ¿sí? Seguramente habremos escuchado muchísimos cuentos de la abuelita, ¿sí? La abuelita narra historias a sus nietos. Narrar historias a los nietos. El objeto indirecto va con la preposición a, ¿sí? A propósito, no es la preposición para, ¿sí? Voy a poner la preposición para con rojo para decir que eso es incorrecto. Ningún objeto indirecto, según la gramática del 2009, se introduce por la preposición para, ¿sí? ¿Ya? Un círculo tachado. Es como no estacionar, no fumar, ¿sí? Objeto indirecto jamás con la preposición para, según la gramática del 2009. Bien. A ver, cambiar el boleto al pasajero, ¿sí? Cambiar el boleto al pasajero, ¿sí? Transferir $100 al acreedor, ¿ya? Transferir, ¿qué cosa? $100. ¿A quién? Al acreedor. Demandar una restitución al acusado, ¿sí? Demandar una restitución, una corrección, un remedio al acusado, ¿sí? Bien, entonces aquí acusado ese es el destinatario, ¿sí? Asignar una tarea al estudiante, ¿sí? ¿Asignar qué? Una tarea, ¿sí? Asignar una tarea ¿a quién? Objeto indirecto, al estudiante, ¿sí? Ese es el destinatario o receptor, quien tiene que hacer la tarea. Sustraer la billetera al peatón, ¿sí? Robar. Sustraer la billetera, ¿sí? Al peatón. Ese es el perjudicado, ¿sí? Bien, ahora veamos otro tipo de oraciones que también llevan objeto indirecto. Tienen la siguiente estructura: sujeto, verbo intransitivo, objeto indirecto. Bien, acercarse al director. Yo me acerco al director, ¿sí? Acercarse es verbo intransitivo. La acción de acercarse no sale del sujeto, ¿sí? Y aquí, al director, ese es el destino, hacia dónde voy, ¿sí? La idea de destino. Juntarse a la mayoría, ¿sí? Esa es detrás de eso está, a ver, ya encontré las tarjetitas, ¿sí? Entonces, fíjense, la primera tiene verbo transitivo, objeto directo, objeto indirecto. Eso está acá, ¿sí? Aquí tienen ejemplos,
¿sí? Ahora vamos. En otra tarjeta está el verbo intransitivo, objeto indirecto, ¿sí? Bien, veamos. Adición o contacto puede ser, sí, es la segunda categoría. Juntarse, aquí está, juntarse a la mayoría, adecuarse a la situación, ¿sí? Por ejemplo, un extranjero tiene que adaptarse a las leyes del país de acogida, ¿sí? Adaptarse, eso es algo que no sale del sujeto, no es un verbo transitivo, es intransitivo, pero que necesita un punto de referencia. ¿Adaptarse a qué? Eso es objeto indirecto, ¿sí? Entonces, necesitamos ahí una subespecie de destino, ¿sí? Para que se realice la acción de adaptación. Se asemeja a su hermano, ¿sí? Asemejarse a. Igual, necesitamos un parámetro para comparar. Ese parámetro es objeto indirecto, ¿sí? El ángel se presentó a María, ¿sí? Presentarse, nuevamente, verbo intransitivo. Presentarse a quién. Ese a quién, ¿sí? Objeto indirecto. Esa es la categoría de presencia o manifestación. Luego, Trotsky se opone a Lenin. El verbo oponerse, ¿sí? Trotsky se opone ¿a quién? Ese a quién, ¿sí? es una especie de destino, ¿sí? El oponerse a alguien o a algo, ¿sí? Es una acción que está adquiriendo objeto indirecto, ¿sí? Bien, la oposición. Beneficiar a los banqueros, ¿sí? Eso ya está aquí. Una ley, una medida que toma el gobierno o la asamblea puede beneficiar a alguien. Ese beneficiario es objeto indirecto. O también si es que es perjudicado, ¿sí? Por ejemplo, un jubilado. Servir al pueblo. Nuevamente, quien recibe ese servicio es un beneficiario. Objeto indirecto, ¿sí? Objeto indirecto. El tercer piso pertenece a la facultad, ¿sí? Eso es pertenencia, ¿ya? Ahora, finalmente les pongo una estructura en la que aparece el objeto indirecto, pero el orden normal de las palabras es que en primer lugar mencionamos objeto indirecto, luego el verbo intransitivo y al último el sujeto. Ese es el orden normal. Objeto indirecto, verbo intransitivo y sujeto. ¿Sí? A algunos ricos les falta dinero. A algunos ricos les falta el dinero. El dinero es el sujeto, va en último puesto. Al abuelo le afectó la noticia. El verbo afectar, ¿sí? Experimenta una desazón, una inquietud, eso es algo psicológico. ¿Quién experimenta esa sensación? El objeto indirecto. Al abuelo le afectó la noticia. ¿Sí? La noticia afectó al abuelo. Noticia es, el sujeto va al último, normalmente va al último.
A Sofía le gusta el chocolate. Nuevamente, a Sofía le gusta el chocolate. ¿Sí? ¿Qué gusta el chocolate? Ese es el sujeto. ¿Sí? Quien realiza la acción de gustar, de producir un agrado, un gusto, es el chocolate. Sujeto de la oración. Al último. Al optimista le suceden desgracias. Al optimista el pronombre le suceder desgracias. Desgracias suceden al optimista. Finalmente, al abogado le corresponde la defensa. Al abogado le corresponde la defensa. La defensa corresponde al abogado. ¿Sí? Cuestión de pertinencia, pertinencia. ¿Sí? Bien, entonces, estos ejemplos están subidos a la virtual y ahora sí, les pido que para la próxima clase, el día miércoles, realicen los ejercicios que están en las páginas 1 y 2, que les voy a subir unas hojas, tal vez unas 6 hojas con las respuestas. Pero, por favor, las respuestas es solamente para que ustedes tengan un punto de referencia para ver si que están realizando bien. En caso de duda, consultan y ahí tienen la respuesta correcta. ¿Sí? Bien, entonces ya está asignada la tarea. Espero noche habilitarles o el mañana máximo el e-virtual para que ustedes puedan subir las evidencias de que han realizado el ejercicio. ¿Sí? Han de ser un par de hojitas por lo menos y en cada hoja están unos 30 ejercicios. Bueno, con esto termino la clase de hoy y a ver, me está faltando el complemento del nombre, el complemento circunstancial, pero esos son en comparación con lo que hemos visto hasta ahora, ya son más fáciles de comprender. Abordaremos la próxima clase y con eso acabamos la teoría y nos dedicaremos a los ejercicios, la parte práctica. Aunque obviamente he estado aquí mezclando, no he dado pura teoría, sino que siempre ilustrando las reglas con ejemplos concretos. Entonces, terminamos con esto la clase. Una buena tarde.